bueno es estar con ustedes, amables oyentes, en este momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Estamos y hemos estado durante esta semana con el pastor Josué Chandía. Gracias, pastor, por acompañarnos. Bienvenido al resumen. Gracias. Al contrario, decía, yo soy el más agradecido porque nos permite estar en contacto con muchas personas a través de este medio, ¿cierto? Y llegar con ideas concretas, ideas claras de lo que ha significado una vez más esta lección en la vida de cada uno de nosotros. La adoración en la educación. Educar, ya lo hemos visto, normalmente nosotros decimos educar es redimir, es sacar a la persona de donde está, pero en este caso Dios y el Espíritu Santo nos saca a algo tan excelente, de excelsior, ¿no es cierto?, decirlo así. Hay varios libros, uno de ellos, El deseo de toda la gente, menciona cómo Jesús fue enseñado por María. Y hay varios autores que mencionan acerca de la vida de Jesús, ¿cierto? Me parece interesante comentar, hay un escritor cristiano llamado Max Lucado. En uno de sus libros él menciona un diálogo de Jesús con María. Y entonces dice, ¿qué sentías, María, cuando veías a Jesús jugando con un corderito? ¿Qué sentías, María, cuando veías a Jesús tomando de tu sopa? Y así, va mencionando una cantidad de cosas de la vida real. Cristo vino para mostrarnos la correcta adoración. Él fue humano, tomó nuestra naturaleza sin perder sus atributos divinos, pero nunca los usó en beneficio propio, solo en beneficio de los demás. Jesús nos enseña tanto en su ministerio, y una de las cosas más importantes es la correcta adoración. Tú sabes que en algún momento murió José, pero el sustento de esa familia cayó a los hombros de Jesús, y él aprendió de José la carpintería, y de eso fue el sustento. Después en su misión fue otra cosa muy diferente, pero como humano vivió con las necesidades de un humano, y un humano pobre, no fue rico. Por eso que nuestro texto central está allí: dada a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postrados delante de Jehová en la hermosura de su santidad. O sea, vamos a la hermosura de su santidad. Yo podría agregarle la esplendidez de su santidad. Porque ahí está, todo lo que llevamos delante del Señor está en nosotros, ¿cierto? Y tenemos que esforzarnos entonces por hacer nuestra parte, no por orgullo, no por vanidad, sino para la honra y la gloria de Dios, por sobre todas las cosas. Y hay un aspecto, fíjate que voy a leer Salmo 46, 10, que nosotros deberíamos... No sé, a ti te ha pasado que a veces vienes caminando rápido y llegas y te detienes, te queda un cansancio así hasta que el cuerpo se repone, ¿no es cierto? O si vienes corriendo en una caminata, no, enseguida a veces te hablan y tú hablas entrecortado porque estás así cansado. Fíjate, el texto dice esta idea: estad quietos. O sea, no estés agitado, no andes corriendo, quédate quieto y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Y qué tranquilidad, y con qué tranquilidad hay que mirar este tipo de adoración, porque a veces nos envuelve tanto el ajetreo del día que nuestra oración es muy corta. Señor, acompáñame, voy saliendo a un trabajo, voy a hacer esto, Señor. Pero no esperamos ni siquiera una respuesta del Señor. ¿Qué te parece a ti ese trajín que a veces nos lleva a estar separados de una verdadera y correcta adoración e inquietud? Por esa razón Jesús dijo en una oportunidad, por nada estéis afanosos. Por eso Jesús dijo, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. El problema del ser humano es que nos pasamos buscando las añadiduras y colocamos a Dios en un segundo lugar. Muchas veces colocamos al Señor en el lugar de solo la solución de nuestros problemas. Y la verdad es que Dios debe estar siempre en el primer lugar de nuestra vida, en el segundo lugar, en el tercer lugar y en el mejor lugar de nuestra vida. La adoración nos lleva a eso, a un reconocimiento sincero, de todo corazón, de quién es ese Dios todopoderoso. En Daniel 3 hay el incidente que ya lo hemos comentado, pero estoy pensando que esos tres jóvenes se quedaron de pie no porque en ese momento lo decidieron,
sino porque ellos de niños habían recibido una verdadera educación. ¿A quién se debe adorar? A Dios solamente y a nadie más. Y no importa la circunstancia que te presentes, adora solo a Dios. Y ahí lo demostraron. A mí me gusta mucho cuando ellos dicen, mira, no queremos que sigas hablando de esto si nosotros no nos vamos a inclinar. Y ahí donde el rey se enfurece, ¿no es cierto? Y trata de hacer que ese fuego arda más fuerte de lo normal. Qué extraordinaria forma de mostrar que se adora solamente a Dios. Mira, Mejor. Daniel y Apocalipsis son libros fantásticos. Son libros que tienen aspectos históricos y aspectos proféticos, Claro, ambos, ¿cierto? Pero en el caso específico de Daniel, porque la lección lo menciona esta semana, ellos fueron llevados de Jerusalén a Babilonia. Y estos jóvenes sabían perfectamente lo que tenían que comer, lo que podían beber, de las cosas que podían participar. Y cuando Aspenaz, que era el encargado de llevarles a comer y todo eso y de preocuparse de muchos aspectos, fue entonces cuando Daniel habla con él y le dice, prueba con nosotros, porque hay una decisión en nuestro corazón. Y la Biblia dice en Daniel 1:8, y Daniel propuso en su corazón, en su mente, no contaminarse con la porción de la comida del rey. Algunos lo toman solamente, eran vegetarianos, decían. vegetarianos o eran mañosos para comer o respingaban la nariz porque habían ciertos alimentos que no les gustaban. El asunto es más importante que eso. La comida del rey estaba consagrada a ídolos paganos. Claro, Entonces Daniel y sus compañeros tomaron una decisión, ser fieles al Señor, porque ellos tenían el verdadero concepto de la adoración. El asunto pasa más allá de cosas simples. El concepto de la verdadera adoración involucra nuestra vida en todos los aspectos. por eso digo que no era en el momento, sino ellos traían un concepto básico de oración y nunca lo perdieron. Incluso yo repito este trozo del capítulo 3:16, donde dice, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. No, si ya eso está decidido en nuestro corazón, no es externo. No importa lo que nos haga, no importa si nos metes al fuego, nosotros vamos a servir a Dios. Y si Dios quiere nos libre, y si no, igual vamos a seguir obedeciendo a Dios. Ese es no claudicar, ¿no es cierto?, ante la adoración verdadera al Señor. Vamos a seguir conversando y lo que cuentan a sus hijos. Esta es otra parte de lo que hemos estudiado durante esta semana. ¿Qué significa eso, contar a los hijos? Acuérdese usted que tiene que leer como tarea el Salmo 78, completito, léaselo. ¿Qué es lo que dice en relación a entregarle a los hijos la información? Yo lo resumiría de esta manera. Lo importante aquí es que la educación de Israel incluía enseñarles a los hijos las historias sobre las relaciones del Señor con la nación elegida. ¿Cómo se transmitía la enseñanza en el tiempo bíblico? ¿Cómo los padres transmitían la educación? Era por el ejemplo, pero era también repitiendo y contando una vez y contando otra vez. Esto sucedió así, el Señor nos libró, vimos la mano de Jehová, el Señor se manifestó. Entonces esas eran formas como los niños y los hijos iban aprendiendo. Y estos iban contando así de generación en generación, hasta aquí nos ayudó el Señor. El ángel de Jehová se manifestó, el Espíritu de Dios estuvo aquí, el Señor hizo esto. Dios se manifestaba, el pueblo aprendía la lección, los hijos miraban, escuchaban y entendían. Esto es como un culto de tarde, y de mañana quizás, una repetición de las historias. Y yo me imagino que los niños tienen que haber quedado admirados, cómo Dios los había protegido. En el Salmo dice que, y nos da como una orden, para que lo sepa la generación venidera, fíjate, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Ahí está el quid del problema, ahí está la situación. O sea que sigan pensando que todo lo que tienen, lo que los padres son, no es obra de sus manos, sino es la bendición de Dios, cómo Dios los ha librado
y los ha mantenido de generación en generación. Me gusta pensar, Dios es un Dios bien intencionado, y eso siempre lo veo en la Biblia, de muchas maneras. Dios siempre tiene la intención de salvarnos, la intención de buscarnos, pero Dios no se queda como nosotros en la buena intención. Dios es un Dios que tiene una buena intención, pero es un Dios que actúa, que toma decisiones y que va adelante con nosotros, a pesar de nosotros o sin nosotros, ¿cierto? Entonces, esa es una lección que necesitamos recordar también durante estos días. Entender que en la educación de la adoración correcta, nosotros necesitamos darle a Dios el lugar que Él se merece, el mejor lugar. Este pueblo estuvo listo para entrar a Canaán y nosotros fuimos desobedientes y tuvimos que vagar 40 años por el desierto por nuestra desobediencia. Y Dios no quiere que les pase a ustedes esto, por eso Dios quiere que ustedes sean obedientes a Él y Dios le va a dar prosperidad, los va a llevar por un camino excelente. Ese pensamiento, me imagino yo, si llega de un padre que ama a su hijo, lógicamente va a hacer cambiar el pensamiento que tiene acerca de Dios y va a mantener la línea de la verdadera adoración en realidad. En contraste con el antiguo Israel, debía ser una nación, dice la lección y lo dice la Biblia, ¿no? Una nación santa, apartada de las malas costumbres que la rodeaban. Debían ser santos de corazón y también su mente. Esto es lo que daba significado y belleza a la adoración delante de Dios, vez tras vez. Los profetas, ellos tuvieron que oponerse en muchos momentos a la adoración que algunos daban al Señor por la práctica corrompida y porque el corazón estaba muy lejos. Yo insisto en una idea, Raúl. Durante estos días el Señor nos ha bendecido para considerar una lección que es muy importante. ¿Cómo nosotros adoramos a Dios? ¿De qué manera? Por ejemplo, ahora en esta misma pandemia, no nos podemos reunir en los templos, pero en casa, ¿cierto? Cada uno con su familia o reuniéndonos a través del Zoom o de otras plataformas. Entonces nos reunimos y adoramos al Señor, pero sentimos que no es lo mismo el hecho de estar juntos. Sin embargo, es también una forma que Dios permitió, porque te imaginas qué hubiera pasado si no tuviéramos la tecnología de ahora y hubiera venido esta pandemia. Indudablemente, ¿cómo hubiéramos adorado al Señor? Entonces, aún a pesar de la pandemia, la misión está viva y nosotros podemos adorar a Dios porque Él merece ser adorado, inclusive en una pandemia. Cuando nosotros vamos al libro de Juan, hay una experiencia extraordinaria que muestra a Jesús pasando por un lugar que no era adecuado y que no querían los discípulos pasar, pero dice, tú recuerdas que al comienzo, capítulo, Jesús dice, le era necesario pasar por allí, ¿no es cierto? Y uno piensa, bueno, era más corto el camino, qué sé yo, pero pasó por allí. Y en el pasar se encontró con una situación muy especial. ¿Quién era la especial? Era una mujer samaritana, entre comillas, despreciada por ser samaritana. En segundo lugar, no era de paños o de actitudes muy limpias. ¿Se acuerda esto que le dijo Jesús que tenía como, no un marido, no, efectivamente no tiene marido, sino que 5 has tenido y el que tiene no es tu marido? Y ahí, eso fue muy sabio el Señor para llevarla a la parte espiritual. Y en esa parte espiritual le enseña 2 cosas fundamentales en la historia. ¿Cómo se debe adorar? Se le enseña a un samaritano, a un despreciado, y el samaritano da frutos extraordinarios. ¿Qué dice? Tú ahora, porque ella le pregunta, oye, señora, que antes adorábamos y ahora los judíos dicen que hay que ir a Jerusalén, ¿adoramos aquí o allá? Y el Señor, ¿qué dice? Hay que adorar en espíritu y en verdad. Sí, interesante. No hay que olvidar que el pozo de Jacob estaba en el valle entre los montes de Gerizim y Ebal, ¿cierto? Cerca de la antigua Siquem. Ese fue el escenario de hechos trascendentales del Antiguo Testamento y también ahora era el lugar donde los judíos despreciaban a los samaritanos. Aparece esta mujer, pero la Biblia dice que le era a Jesús necesario pasar por Samaria.
Hay cosas en la vida que nosotros hacemos y siempre nos preguntamos, ¿era necesario pasar por aquí? ¿Era necesario esto? ¿Era necesario esto otro? Siempre vamos a encontrar que Dios tiene una intención. Lo hemos repetido esta semana. La verdadera adoración nos educa. En la educación de ciertos principios, de ciertos valores, de formas, pero nos enseña el plan de la salvación, nos enseña nuestra condición, nos enseña lo débiles que somos en el concepto en sí de la adoración. No es levantar las manos o no es juntar las manos, no es simplemente arrodillarnos, es una vida completa, consagrada a Dios. Entonces, esta mujer, cuando Jesús le sacó la radiografía, quedó ahí clarito quién era y cuál era su real necesidad. Bueno, la verdadera adoración surge pues como resultado de conocer y obedecer a Dios y del estudio de las verdades reveladas acerca de Dios. Vamos a ver el concepto de la hermosura de la santidad. Estos conceptos, hermosura y santidad, que se juntan, parecen un poquito medio poético, pero tienen un trasfondo muy, muy especial. Algo que es hermoso y además es santo. Y Dios parece que no solamente es de orden, sino de hermosura, de delicadeza y de santidad, ¿no te parece? Y ahí hay que adorar a Dios. ¿Y cómo te presenta entonces si es un Dios de esa naturaleza? Bueno, el comentario de la lección lo dice, ¿no? Todo lo que Dios haya hecho por nosotros que merezca alabanza y adoración no significa nada sin la esperanza de vida eterna que nos ofrece su muerte sacrificial y sustitutiva en la cruz. Entonces, eso significa que la hermosura de la santidad yo tengo que verla en varios aspectos. Por un lado, lo hermoso que es estar en la santidad de Dios, la hermosura de su santidad. La Biblia dice que hay cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni siquiera han subido en el pensamiento del hombre. Nosotros tratamos de imaginar a Dios, tratamos de imaginar cómo millares y millares de ángeles lo adoran también. ¿Y cómo irá a ser ese día cuando Él venga? Mateo 24:30 dice, vendrá con gran poder y gloria, acompañado de millares de ángeles, pero nosotros vamos a ser llevados también para gozar todo en eternidad, adorando. Entonces, ¿cuándo tenemos que aprender a adorar? Ahora, aquí. Y la lección nos enseña de qué forma, de qué manera. Entonces, no es como a nosotros nos parece, sino como a Dios le agrada. Sí, ayer en 1 Corintios, te leas el capítulo completo, capítulo 16, versículo 7 en adelante voy a leer algo. Dice, entonces en aquel día David comenzó a aclamar a Jehová por mano de Asaf. Asaf es el director del coro, un hombre que sabía mucho de música, y de sus hermanos. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras, cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Y fíjate el versículo 11 dice, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro. Oye, qué extraordinario esta oración de David al estar dedicando este templo, ¿eh? ¿Cómo debemos buscar a Dios? Buscar su corazón, su rostro, buscar hacer memoria de las maravillas que ha hecho. Es otra forma también de adorar a Dios. Por esa razón, cuando uno analiza a los pueblos vecinos, al pueblo de Israel, ellos tenían prácticas horrendas, no solo de idolatría, sino costumbres contrarias al pensamiento de Dios. Por eso nosotros debemos hacer una clara distinción entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo bueno y lo malo, entre lo que merece ser adorado y lo que nunca debería ser adorado. Es interesante pensar en esto porque todo el propósito de Dios en esto era, por un lado, la alabanza, la adoración, pero también había un eje evangelizador. ¿A qué llevaba la adoración al pueblo? Por un lado, a dar a Dios la honra, la gloria, pero que los demás observaran y escucharan a un pueblo que se comportaba y vivía de una manera diferente y adoraban al Dios verdadero. Entonces, esto también tenía un énfasis evangelizador. Y agrega un concepto más allí en el versículo 29 de 1 Corintios 16. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. O sea, coloquemos a Dios en el nivel que es.
Él vino, estuvo con nosotros, maravilloso, pero cuidado, ahora es Dios. Démosles el nivel que corresponde, la honra. Y luego agrega, dice, traed ofrenda y venid delante de Él, postraos delante de Jehová, y aquí agrega esta frase hermosa, en la hermosura de su santidad. Sabes que desde muy antiguo, recuerden que Dios le pidió a Caín y Abel, ¿qué les pidió? Una Ofrenda. ofrenda, ¿cierto? Y Dios especificó la ofrenda, sí lo hizo. Tuvo cuidado con eso. ¿Y qué hizo Caín? Él pensó en llevar lo que a él le parecía. ¿Qué Oye, hizo Abel? perdón, un paréntesis, y él llevó de lo mejor que tenía, ¿eh? Claro, pero era lo que a él le Pero no era parecía. lo que Dios quería. Ese es el punto. Claro. Entonces, hoy en día nosotros tenemos que pensar exactamente lo mismo. Dios pide que llevemos nuestra ofrenda, en otras palabras, nuestra vida. Nosotros somos esa ofrenda viva que debemos presentarnos al Señor cada mañana, cada mediodía, cada noche, en gratitud por todo lo que Él hace en favor de cada uno de nosotros. No es lo que a nosotros nos parece, es lo que Dios pide y espera de cada uno de nosotros. Vamos a conversar un poquito acerca de la idolatría y la educación, ¿eh? Yo puedo transmitir muchas cosas quizás a mi familia y como profesor puedo transmitir también un concepto idolátrico, incluso de la misma profesión. Esta carrera, esta profesión te va a dar a ti esto, y buscarlo, pero estoy pensando cómo Israel estaba rodeado de ciudades, de lugares que eran muy idólatras, tú lo mencionaste, porque eso impedía llegarse a Dios y adorarlo correctamente. O Bueno, sea, hay que entender esto. Nosotros podemos vernos tentados a adorar ideas que se han postulado, teorizado y puesto en práctica. Muchas de las grandes ideas intelectuales del mundo actual se basan en una visión naturalista de la realidad. Muchos no ven a Dios, ese es el punto. No quieren ver a Dios. Muchas de las disciplinas de estudio se imparten hoy desde esa perspectiva. Esto a menudo significa que lo que se enseña es contrario a las Sagradas Escrituras. ¿Qué necesitamos resumir nosotros? Necesitamos profundizar en el estudio correcto de las Sagradas Escrituras porque allí está el manual que se indica claramente cuál es la forma, cuál es la manera de adorar, pero también está claramente dicho a quién debemos adorar. el sistema educativo tiene una norma o tiene un planteamiento basado en la palabra de Dios, porque esa es la norma, la regla para toda disciplina. Alguien podrá decir, ¿y qué tiene que ver cierta carrera con la Biblia? Cuidado con eso, porque podemos aspirar a cosas que en realidad no nos van a llevar a ser felices después. Por eso hay que tener cuidado cuando nosotros mandamos a nuestros hijos, a qué colegio los mandamos, dónde los mandamos, porque pueden ser muy buenos colegios, pero si no está las escrituras, no está el evangelio, podría estar distorsionado la Nosotros enseñanza. tenemos un plan de integración de la fe, ¿cierto? Y la En la enseñanza enseñanza. desde nuestros colegios básicos, nuestros colegios de nivel superior, los institutos, nuestras universidades, distintos estamentos que la iglesia tiene, siempre vamos integrando la fe en la enseñanza. Y eso está dado por el Señor, en su palabra está así. Y la adoración nos lleva a eso, a una integración. Yo debo desterrar de mi mente, con la ayuda del Espíritu Santo, ciertos conceptos que yo pude haber aprendido desde pequeño, ciertas tradiciones. Aprendemos así los seres humanos, ¿no? Repetimos cosas porque las vimos así. Pero Dios en su palabra nos enseña lo que está bien, lo que es correcto, lo que debe salir de nuestra vida y dónde debemos ir y cómo podemos avanzar, adorando a Dios. Recuerde usted lo que decíamos en la semana, el corazón es engañoso, sobre todas las cosas, muy perverso, pero Cristo y el Espíritu Santo puede hacer el cambio en usted y en mí para que nos acerquemos con un corazón contrito, humillado y adoremos verdaderamente a Dios en la hermosura de su santidad. Muchas gracias, amables oyentes, por su atención. Nos vamos a encontrar la próxima semana. Gracias, pastor, por su compañía. No, al contrario, para mí ha sido un agrado, un gusto muy grande y gracias a Dios por esta lección, una vez más.